Hola, en este vídeo vamos a tratar o vamos a hablar sobre el concepto de teletrabajo o trabajo remoto. Para ello me planteo dos objetivos. En primer lugar, identificar diferentes modos de trabajo en equipo y luego definiremos con detalle uno de esos modos, que es el trabajo remoto del equipo. Empezamos con los tipos de trabajo. El más tradicional o el más habitual hasta hace poco es el cara a cara, donde las reuniones del equipo, donde dos o más personas se juntan para trabajar juntas, se realizan cara a cara o de manera presencial, es decir, están en el mismo lugar y en el mismo tiempo colaborando. Evidentemente, después de estas reuniones de equipo es posible que existan deberes individuales o tareas individuales asignadas a cada una de las personas del equipo, que evidentemente realizarán sin interactuar con las otras personas. Pero la caracterización aquí es cuando el equipo trabaja como equipo, lo hace presencial y todas las personas están presencial. Esa es una modalidad o es un tipo. Otro tipo es en modo remoto. Tenéis algunos términos en inglés por si queréis buscar información adicional y utilizando las palabras que han sido acuñadas en inglés. Y en este modo remoto, la característica principal es que las actividades utilizan recursos digitales en vez de recursos tangibles de lápiz y papel o físicos, sino son digitales, y medios de comunicación electrónicos, ¿vale? Analógico y digital, pero son electrónicos. Tenemos dos modalidades en esta categoría y creo que es importante diferenciar estas dos porque pueden marcar pautas distintas en el funcionamiento de los equipos. La primera es síncrona, es decir, aunque no estemos en el mismo lugar y nos conectemos remotamente con las tecnologías, estamos todas las personas participantes del equipo en el mismo tiempo interactuando, de modo que percibes las acciones o reacciones de las demás personas en el mismo tiempo que se realizan, o unos segundos de decalaje según cómo sean las conexiones de la tecnología. No siempre será con vídeo, pero si estás usando unos modelos de texto, pues tú verás lo que las personas de tu equipo escriben prácticamente en el mismo momento que lo están escribiendo. Eso es la interacción síncrona. O si estás usando simplemente audio, pues oirás a las personas en el mismo momento que ellos están hablando, ¿vale? Todas las personas no comparten el lugar, pero sí comparten el tiempo. Y en modo asíncrono, donde cada persona se conecta al espacio del equipo, evidentemente con recursos y dispositivos digitales, en momentos diferentes, en el momento que le viene mejor. Y no espera que haya una capacidad de recibir o de observar las acciones de las demás personas del grupo en el mismo momento que se realizan. Y luego, por último, tenemos una opción que es híbrida, donde algunas de las personas del grupo, en los momentos de trabajo del grupo, insisto, siempre me estoy refiriendo a los momentos que se supone que es la interacción del grupo. Y en este modo híbrido, en esos momentos de interacción del grupo, hay unas personas que están presencial, cara a cara, y las otras personas están conectadas de manera remota, pero simultáneamente, que sería un poquito, pues quizá lo que tenéis aquí en el dibujito de arriba, ¿no? Tienes una persona conectada y dos personas que están en modelo físico. Eso sería un ejemplo del híbrido. Por entrar con un poquito más de detalle en la parte del remoto, del teletrabajo en equipo, la definición esencial o el aspecto principal es que el personal que conforma el equipo tiene un acceso a tecnologías y también procesos, es decir, modos de usar esas tecnologías y de integrarlas que les permiten trabajar remotamente, o sea, en un lugar distinto al que sería un puesto fijo, un puesto rotativo dentro de los espacios de la organización. Esto es lo que caracteriza el remoto. Y esto, por supuesto, tiene que estar apoyado y fomentado por determinadas políticas y prácticas de la organización donde se inserta este equipo. Tradicionalmente se han identificado una serie de ventajas y al mismo tiempo inconvenientes que puede tener este trabajo remoto en el equipo. Evidentemente permite una flexibilidad del lugar. Muchas veces se confunde con otro tipo de flexibilidades, de tiempo o de procesos, pero eso tiene que ver con si es síncrono o asíncrono. El remoto lo único que te da es una flexibilidad del lugar y esto evidentemente pues te puede permitir un ahorro de ciertos tiempos de desplazamiento entre un lugar y otro, ¿vale? Puede mejorar el balance entre la vida personal y la vida laboral, pero al mismo tiempo también puede generar un conflicto si resulta que tu trabajo invade espacios privados porque estás realizando el trabajo en espacios donde habitualmente tú tenías solo actividades privadas. Entonces, esto es una cosa que no está del todo clara, ¿no? En principio parece que sí, pero no siempre o en todos los casos puede ocurrir lo mismo. Del mismo modo que tradicionalmente
el trabajo remoto podría aliviar el estrés, pero al mismo tiempo podría empeorarlo si el contexto en el que realizas este trabajo remoto es un contexto que te exige más demandas, porque tienes que atender múltiples tareas que antes tú no atendías. Es decir, si tú te ibas a la oficina solo tenías los estímulos o las necesidades que se daban en tu puesto de trabajo y en la oficina, que podían ser más o menos estresantes, ¿no? Pero solo tenías eso. Si esto lo realizas en otro contexto, donde además de tus tareas, de eso, tienes que prestar atención a otro tipo de tareas o estímulos, esto puede generarte todavía más estrés o más conflicto, ¿vale? Y luego también hay otro aspecto que tradicionalmente se ha considerado como inconveniente, que perjudica la interacción social, y evidentemente el trabajo en remoto podría, en función de cómo se gestione estas conexiones digitales entre el grupo, podría generar menos conexión o menos interacción con el personal de tu organización o de tu empresa o incluso con tus compañeros de equipo, pero desde luego con el resto de personas de la empresa sí que lo va a afectar porque vas a tener menos cruce con ellos, pero quizá puede mejorar la interacción social con otros colectivos de personas que antes tú no interaccionabas y ahora interaccionas por la posibilidad de estar en otros contextos o en otros lugares ejerciendo ese trabajo en equipo. Y luego también es posible que pueda comprometer la confidencialidad, incluso la integridad de los datos, de proyectos o de las comunicaciones. Y esto dependerá pues, de las prácticas o el modo en que se haga este teletrabajo, ¿no? Pero desde luego es una cosa que habría que tener también en cuenta dentro del balance de ventajas e inconvenientes. Por supuesto, hay cosas que todavía pues, sería interesante seguir analizando y abordando, como por ejemplo si se amplifican o reducen las ventajas e inconvenientes cuando el trabajo equipo es en remoto, respecto a cuando el trabajo es individual en remoto, es decir, estas ventajas e inconvenientes afectan a todas las etapas del trabajo o solo cuando estamos trabajando en equipo. ¿Cambian las ventajas e inconvenientes cuando estamos con trabajadoras o trabajadores del conocimiento en lugar de otro tipo de trabajadores? Y dentro de los trabajadores del conocimiento, entre las dos dimensiones o facetas que podríamos identificar de ellos, ¿cambian estas ventajas e inconvenientes cuando normalmente las tareas que aborda el equipo son complejas o cuando las tareas que aborda el equipo son básicamente rutinarias, predecibles y conocidas? También otro aspecto que podría ser interesante analizar es que cuando introducimos trabajo remoto en equipo, normalmente nos centramos en cuáles son los problemas de la tecnología, es decir, tenemos tecnología disponible, existen unas herramientas de videoconferencia suficientemente ricas, interactivas, fáciles de usar y que la gente sea capaz de usar y disponibles y que la conexión de internet sea lo suficientemente rápida y fluida para que las cosas fluyan. Normalmente nos centramos en la parte de tecnología, pero realmente la tecnología es el verdadero problema y el punto clave, o resulta que hay otros retos derivados de los procesos, el modo en que hacemos el trabajo en equipo, o las personas, sus habilidades, sus competencias, sus expectativas, o la cultura organizativa o la cultura del grupo que pueden afectar al desempeño. Bueno, yo creo que en estos momentos podéis ser capaces de identificar cuáles son los diferentes modos de trabajo en equipo, el presencial, el remoto, con sus dos variantes y el híbrido, y también definir con detalle aspectos del trabajo en equipo remoto.